A lo que yo creo que es la principal causa de esta debilidad, ¿no? La economía, Alfred. Sí, quiero hacer una observación vinculado con el tema económico que me parece importante porque durante la dictadura, digamos, durante estos días se estuvo hablando mucho sobre el plan económico de la dictadura y que es similar al de Milei. Si uno ve los lineamientos generales, y hoy en el Destape Web publiqué la nota y creo que está la placa sobre cuáles son los puntos principales de lo que anunció Martínez de Oz el 2 de abril de 1976, te vas a encontrar que es similar. Los lineamientos generales del plan económico, la libertad de precios, la eliminación de los controles de cambio, la libertad del comercio exterior, la eliminación de las prohibiciones y de los impuestos a las exportaciones, o sea, de las retenciones, la libertad de importar y bajar los aranceles de las importaciones, la de tasa de interés. Bueno, y así uno puede encontrar la similitud de los lineamientos generales. También con respecto a la década del 90, con el consenso de Washington durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, que también uno puede encontrarlo, vamos a ver la placa, que es casi idéntico, que es muy similar: disciplina fiscal, reformas estructurales, ajuste del gasto público. Tipo de cambio real competitivo, no sería el caso acá, fomento de la inversión extranjera directa, privatizaciones, desregulaciones. Y en el corto periodo de Macri, donde reunió tanto lo que fue la política económica de la dictadura como de la década del 90, ¿cuál es la diferencia sustancial que me parece que hay que señalar con el plan de Milei? Vuelvo a repetir, Milei tiene estos lineamientos generales que lleva al caos y que sabemos: desindustrialización, endeudamiento y deterioro sociolaboral, o sea, incremento del desempleo. Pero ¿cuál es la diferencia sustancial? Durante la década de la dictadura militar estaba recién en la transformación a nivel internacional de lo que era la globalización y el neoliberalismo. Pero los militares no avanzaron en lo que fue la desindustrialización de la industria de insumos difundidos: aluminio, siderurgia, petroquímica. Sí, con la de la liviana, por eso ahí fue la apertura importadora, la desindustrialización. Pero eso es lo que pasaba en el mundo. Si vos ves incluso lo que pasó con Pinochet, Pinochet no entregó la minería, no entregó el cobre. Entonces, ahí vos lo que ves es una política económica neoliberal de ajuste, pero dentro de un contexto internacional similar, acompañando lo que eran los lineamientos de ese marco externo. Durante la década del 90, Carlos Saúl Menem fue el mejor alumno del consenso de Washington, o sea, acompañando esa década del 90 a nivel internacional. Durante Macri, Macri fue la expresión de Estados Unidos volviendo a mirar la región después de el 11 de septiembre del 2001, cuando se desentendió de su área de influencia. Y por eso también, dentro de lo que fue el ciclo de crecimiento de las materias primas y los gobiernos progresistas, también ahí es donde tenés el kirchnerismo. Bueno, el macrismo fue una expresión de esa reversión de esos procesos. ¿Por qué hago todo ese recorrido? Porque Milei hace esos lineamientos generales, pero va a contracorriente de lo que está pasando en el mundo. En el mundo hay proteccionismo y políticas industriales de Estados Unidos, de Europa, de Brasil, de China, digamos, es generalizada, digamos. Entonces, ¿qué es lo que te encontrás? Que la política económica de Milei tiene un desenlace, cuando uno ve las tres experiencias anteriores, pero con una situación peor,
Porque lo que te encontrás es que el mundo va por un lado Claro. y lo que está haciendo Milei es apertura económica y desindustrialización. Digamos, es de un combo tan destructivo vinculado con lo de Milei que en todo caso ya se empieza a reflejar en este tercer año en la velocidad. Porque vos fíjate que si Milei no lo va a hacer, pero si Milei hubiese acompañado lo que era el contexto internacional, ese contexto internacional no lo hubiese cuestionado, Claro. porque es lo que está pasando Claro. y todos lo están haciendo. Entonces hubiese tenido una mejor base de sustentación para impulsar esta reforma de ajuste. También muestra esa miopía de lo que es el poder económico. Porque el poder económico podría decir, che, pero mirá, hagamos el ajuste, pero che, miremos qué es lo que está pasando en el contexto internacional para que esto se pueda consolidar. O sea, hace política de protección, hace política industrial, veamos cómo lo podemos manejar. Pero no, se quedaron en la década del 90 y Sobreideologizados, ¿no? También. también, y por ahí que piensan que de esa forma pueden ganar esa batalla cultural y esa batalla económica, y lo que te encontrás entonces es que un gobierno muy vulnerable, no solo vulnerable por esas bases estructurales que ya se demostraron que son un fracaso, sino porque el mundo va por otro lado, Claro. no por el lado que Milei quiere imponer. Tienen una necesidad, ¿no? Es decir, ellos interpretan que la inflación es un problema monetario, pero la combaten con apertura Y económica. planchando el dólar.